la longitud total y el número de espiras, porque esas vueltas no se cuentan, porque no trabajan. Entonces creo que hemos visto, es más, vimos la fórmula también del coeficiente el coeficiente del resorte, el coeficiente de rigidez del resorte K. ¿Coeficiente K es la rigidez del resorte? Profe, esa fórmula que dice usted, la que módulo de elasticidad por, por el diámetro de la cuarta, ¿puede ser? Sí, sí, esa. Entonces Ah, quiere decir entonces, Entonces quiere decir que prácticamente hemos visto casi todo resorte, porque me parece que el de flexión, que es el que llevan los relojes, si bien no lo vamos a estudiar, pero sí lo explicamos y vimos cómo se dibuja y cómo trabaja un resorte de eso. ¿Se acuerdan que dijimos que el resorte de flexión es como si yo lo enrollara en un plano, mientras que el resorte helicoidal de torsión es el que tengo que enrollarlo en el espacio? En el plano no lo puedo enrollar, porque es un helicoide, es como un resorte, es como un sacacorcho. ¿Entendieron? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo para mí, resorte está, la cual ustedes tienen que calcular con árbol y eje, van a calcular el diámetro para que resista una determinada potencia a un determinado número de revoluciones. Ustedes lo han hecho ya conmigo. Y después, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar una chaveta a ese engranaje, por ejemplo, y ustedes tienen que calcular la chaveta. Lo único que me falta subirle a ustedes es la tabla de chaveta, porque creo que ustedes no la tienen a la tablita de chavetas, ¿no? Voy a fabricar un chavetero muy profundo, debilitando, estoy debilitando el eje, el cual ya no me va a resistir más con ese diámetro, sino que me voy a tener que ir a un diámetro mayor. ¿Entendieron eso? Sí, profe. ¿Entienden o no entienden? Mire, vamos a intentar dibujarlo. Es el chavetero, la sección resistente va a ser esta nada más, porque el otro está maquinado. ¿Entienden eso? Por lo tanto, si ustedes calcularon un diámetro mínimo para que resista a la torsión, miren cómo se disminuye. En vez de tener un diámetro, tengo prácticamente la mitad, diámetro sobre 2. Es indudable que ese eje no va a soportar esa potencia. ¿Lo entienden a eso o no? Sí, profe. Bueno, espero que los que no contestan también lo entiendan. Y va a ser los ejercicios, o el ejercicio, ejercicio doble. Así que ustedes, todo lo que son ejercicios de árbol y eje, ustedes lo pueden ir resolviendo. ¿Se acuerdan que hay fórmulas que ustedes copiaron, donde sale diámetro igual a raíz cúbica? Y había dos casos. Uno para que resista, o sea, no se rompa, y el otro para que no se deforme. ¿Para que no se deforme cuánto? Y si estamos hablando de árboles normalizados, es menos, igual o menos a un cuarto de grado por metro. Eso dice la norma. ¿Estamos? Entonces, primero calculan el eje y después con ese diámetro que le da, van a un número redondito y entran y sacan la chaveta y la medida. Y casi seguro que lo van a tener que
verificar para que la chaveta ni se aplaste ni se corte. ¿Entendieron eso? Hay chavetas que son más bajas, ¿eh? Hay un montón de tipos de chavetas, serie A, serie B, eh, qué sé yo, un montón. Yo les voy a pasar por lo menos la que vamos a utilizar nosotros. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, me alegro. Profe, está grabando la clase. No te escucho. La clase 3, 4, 5, 6, 7 y 9 que quedaron grabadas. La 8 no sé por qué no se grabó y a lo mejor se grabó y está guardada en alguna parte de la máquina. Para cómo han, han toqueteado la PC, así que tengo que salir a buscar dónde puede estar guardado. Si alguno le hace falta esas clases, después por privado, deme tiempo, me manda el mensaje y yo se lo envío. Listo, profe, gracias. Porque me parece que el Zoom habíamos quedado que 2 meses nada más guardan la grabación, después se borran, así que estamos medio al filo nosotros. Bueno, empezamos con tornillos y bulón. Bulón es aquel que se le puede colocar una tuerca, o sea que para eso tiene que ser la rosca cilíndrica, o que ese bulón vaya a roscar en una rosca hembra, por ejemplo, en una tapa de cilindro. ¿Entendieron lo que es un bulón? Técnicamente lo que es un bulón. ¿Y qué es lo que es un tornillo? Tornillo son los tornillos para madera, los tornillos Parker, los tornillos que roscamos en los tacos Fisher. Vieron que tienen una forma rara la rosca y que muchos de ellos son cónicas la rosca. Bueno, esos son tornillos. ¿Qué sucede? El costumbrismo de los argentinos le llamamos tornillo a todo, pero ustedes tienen que saber que técnicamente la diferencia que hay entre un tornillo y un bulón. ¿Entendieron? Cada vez que nosotros lo que vamos a ver acá ahora serían bulones, ¿eh? Sin embargo, el título apunte de los libros viene como tornillo. ¿Está entendido eso? Son uniones desmontables. ¿Se acuerdan cuando vimos soldaduras? Las consideramos como una unión fija y a los tornillos y a los remaches, que técnicamente los remaches se llaman roblones, todo el mundo lo conocemos por remache, son uniones desmontables. ¿Y por qué? Porque yo saco el tornillo o el remache con una mecha, lo borro al remache y vuelvo a tener las dos piezas. ¿Eh? Esas son uniones desmontables. Acá dice que la podemos armar y desarmar cuantas veces querramos. ¿Qué dice? Que la unión tiene tres piezas, un tornillo, una tuerca, que puede ser una rosca hembra, roscada, y que se unen entre sí a través de las roscas que poseen, y en el medio, ¿qué hacemos? Apretamos una o más placas. Para que se den una idea, en un bloque de cilindros tenemos los bulones de la tapa de cilindro y entre la cabeza del bulón y el bloque, ¿qué estamos apretando? La tapa del cilindro. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. sigamos. Para que tengan una idea, miren, yo doy un ejemplo eh, eh, muy básico, que es como para que se entienda que en realidad... Y tienen un alambre triangular. Un alambre triangular. Si yo agarro ese alambre triangular y lo empiezo a enrollar, ¿cierto? En la próxima vuelta, el alambre triangular, y no le va a quedar otra que desplazarse e ir a continuación de la primera vuelta.
en la tercera, que es a continuación de la segunda, va a formar el tercer hilo de rosca. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, profe. Bueno, en realidad no se fabrica así una rosca. Esto está explicado para ver cómo se genera una rosca. En realidad, cómo se fabrica. Y se fabrica sacando el material. Todo acá el vacío que hay, esto es vacío y esto es vacío, se saca. O por laminado se comprime y me queda la rosca formada, que es como se hacen la mayoría de los bulones en serie. 3, 4.000 bulones por hora la máquina que está fabricando lo hace por laminado. Ahora, fíjense, ¿entendieron entonces cómo me queda formada una rosca?